Queremos iniciar este día de hoy hablando de, bueno, un destino muy importante, casi diría el más importante, porque es la capital del país, básicamente. En el día de hoy lo que vamos a hacer, yo voy a ir hablando del destino. Cuando terminemos con Buenos Aires, si quieren, abrimos un poco el micrófono para las dudas que vayan teniendo. Así yo doy la charla de una vez, despejamos dudas y seguimos con Iguazú. Vamos a comenzar. Espero que muchos de ustedes conozcan Buenos Aires, hayan podido venir y si no, que se vayan de esta capacitación con ganas de venir. Para contarles un poco, bueno, acá es donde está ubicado Buenos Aires en el mapa. Buenos Aires es la capital de Argentina, el país, y dentro de Buenos Aires está la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está, para que tengamos una idea, más o menos por aquí, que es la capital de la provincia también. Es la ciudad más importante donde se concentran la mayoría de los atractivos turísticos. No digo todos porque la provincia tiene un montón de cosas lindas para ver, pero lo cierto es que si nos vamos a enfocar en los turistas que vienen a visitarnos desde otros países, Buenos Aires es la puerta de entrada casi el 90% de las veces y es la ciudad más importante del país. El clima, tenemos cuatro estaciones bien marcadas. En invierno, bueno, ahora tenemos una plaquita de los climas con las temperaturas promedio para que uno sepa. ¿Qué tiene de lindo Buenos Aires? Una de las cosas más bellas que tiene es la idiosincrasia que tiene cada uno de los barrios. Buenos Aires está compuesta por 48 barrios. Ahora los vamos a ir viendo y vamos a ubicar un poquito en el mapa cuáles son los que realmente amerita cuando uno visita Buenos Aires conocer. Contamos como dato con la avenida 9 de Julio, que es una avenida muy ancha donde está el obelisco. Tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Eh, Tiene muchos habitantes, de lunes a viernes se llena, más de 2 millones de personas entran todos los días a Capital a trabajar. Y es una ciudad que tiene, como les dije, los barrios muy bien divididos, la idiosincrasia, la estética, la cultura, todo de cada barrio se puede distinguir bien a medida que uno los transita y eso es lo bonito de venir a conocerla. Como les conté, como comenté hace un ratito, conexiones aéreas con Buenos Aires son las más completas de todo el país. Como vamos en esta lista, tenemos vuelos directos a Argentina, obviamente, a todas las provincias argentinas, los vuelos desde Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires es el hub conector de la mayoría de los vuelos. Si bien cada provincia, cada destino tienen algunas frecuencias entre destinos, por ejemplo, Ushuaia y Calafate tienen un vuelo directo. Si uno quisiera, por ejemplo, volar de Cataratas del Iguazú a Bariloche, no hay un vuelo directo, sino que uno tiene que volar a Buenos Aires y de Buenos Aires ir hacia en la Patagonia. Eh, Contamos con dos aeropuertos, el aeropuerto de Ezeiza es el aeropuerto de vuelos internacionales y algunos vuelos nacionales. Esto lo digo porque a veces la gente ha pasado más de una vez, pasajeros o gente que viene por primera vez y como tiene un vuelo, no sé, a Patagonia, se quiere ir a Chaltén, hay algunos vuelos a Calafate que salen de Ezeiza, no son exclusivamente todos internacionales, pero está bien decir más o menos que vuelos internacionales, aeropuerto de Ezeiza, vuelos locales, Aeroparque de Buenos Aires. El Aeroparque de Buenos Aires queda en el centro de la ciudad. Realmente uno se baja del avión, si uno llega a Aeroparque, te bajas del avión y en un 15 minutos con un taxi estás prácticamente en cualquier hotel que uno haya contratado en Buenos Aires. Ezeiza está más alejado, está a 30 kilómetros, 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y como ven, no vamos a ir nombrando uno por uno todos los destinos, pero dentro de Argentina, todas las provincias, dentro de los destinos internacionales, desde Latinoamérica, muchos países tienen vuelo directo, Europa también, hay 6 compañías aéreas que vuelan directo a Argentina y después también tenemos a Estados Unidos, tenemos Turquía y Doha, tenemos vuelos directos y tenemos la ruta aérea directa más larga del mundo, que si mal no recuerdo comenzó a hacer operaciones el año pasado, que es vuelo directo, vuelo a China, Shanghái, vía Auckland, o sea, da vuelta por el Pacífico. Esas serían las conexiones que tenemos, como ven, está súper completo, obviamente haciendo escala en otros países, también se llega desde cualquier parte del mundo, acá estamos mencionando los vuelos directos. Como les decía, el tema del clima y la mejor época del año. La verdad es que Buenos Aires tiene los cuatro climas bien diferenciados, pero no tiene ninguna injerencia climática importante que cambie, no sé, no nieva, o bueno, nevó una vez, históricamente un día, un 9 de julio, hace 15 años, pero la verdad es que la ciudad de Buenos Aires no cuenta con nieve. El verano es muy caluroso, es una ciudad que tiene mucha humedad porque estamos al lado del río.
pero lo cierto es que se disfruta en cualquier temporada del año. O sea, algo que nos vamos, o que quiero que se lleven de esta capacitación, es Argentina en general, pero Buenos Aires en particular tiene la capacidad de poder adaptarse a absolutamente cualquier persona que la visite y cualquier gusto que tenga esa persona y cualquier deseo de conocer que tenga, porque es una ciudad súper cultural, multiclimática, hay de todo para hacer y lo que vamos a hablar hoy va a ser solo una pequeña parte, pero creo que tratamos de abarcar lo más posible. Entonces, ¿cuál es la mejor época del año para visitar? Personalmente a mí me gusta mucho la primavera. Buenos Aires es una ciudad que si bien es una ciudad grande y tiene mucho cemento, también tiene muchísimos espacios verdes. Entonces, ver a los árboles floridos, el verde de las flores y las plantas de los parques y jardines que se pueden visitar en Buenos Aires, siempre recomiendo que primavera tal vez es la más bonita, pero lo cierto es que en verano hace un montón de calor, pero Argentina en verano tiene destinos muy bonitos para visitar y uno cuando viene a Argentina no puede, o sea, sería un crimen no pasar por Buenos Aires. El otoño también es bonito, con los árboles cambiando de color, tal vez es un poco más lluvioso. Y en invierno hay que abrigarse, bancar un poco que tal vez llueva algunos días o que esté nublado, pero también realmente vale la pena. Nosotros ahora estamos en pleno invierno y hoy tenemos un día increíble que estaría buenísimo poder aprovechar para salir a pasear. Acá les muestro un poco el mapa de los barrios de interés. No marcamos, o sea, como ven, este círculo que divide un poco el mapa son los límites de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires respecto a la provincia. Y por acá vamos a encontrar un poco una guía rápida de dónde o cómo alojarse. Nuestra recomendación siempre es para pasajeros que vienen por primera vez. Esta es la zona, los barrios que van a ser más accesibles, que tienen la mayor cantidad de atractivos, que por ejemplo una excursión regular, las excursiones regulares que se contratan en Buenos Aires, la mayoría no incluyen los barrios aledaños o te cobran un suplemento a la hora del pick-up de las excursiones. Entonces, para quedarnos tranquilos, si uno ya quiere quedarse tranquilo y saber que el pasajero directamente alojamos en cualquiera de estas zonas, San Telmo siendo el barrio más antiguo no de Buenos Aires, pero uno de los más antiguos junto con La Boca. Puerto Madero es el más moderno, es el último barrio, se terminó de crear en los años 90. San Nicolás acá es donde está el obelisco, sería para ubicarlos más o menos. San Nicolás o no obelisco sería esta parte de por acá. Retiro y Recoleta siendo un barrio muy elegante con hoteles tirando hoteles boutique, hoteles de 4 y 5 estrellas. También hay hoteles 3 y 2 obviamente, pero Retiro y Recoleta vendrían a ser la parte norte, sería la parte de un poco más clase media alta. Y los otros barrios son ideales porque están cerca de todo, bien conectados con los transportes públicos, con el subte, se puede ir caminando de un punto a otro. Realmente está. Ahora, ¿qué pasa con los otros barrios? Como Palermo, como La Boca. Son barrios muy particulares. Palermo es un barrio que tiene muchísima vida cultural, mucha movida nocturna, muchos cafés de especialidad, bares, vinerías, un polo gastronómico importante y un polo también de diseño indumentaria, muchas tiendas de diseñador, de locales, de negocios, de locales argentinos y marcas internacionales. No quiere decir que obviamente en el resto de los barrios no van a encontrar shoppings con marcas porque los están, pero Palermo tiene como es más bohemio, es como, de hecho hay una parte de Palermo que se llama Palermo Soho, hay otra parte que se llama Palermo Viejo, está dividido. Es un barrio con mucha personalidad, muy conocido afuera del mundo, todas las personas que visitan Buenos Aires van en algún momento a Palermo. Colegiales, Chacarita y Villa Crespo, estos barrios que vemos acá, no van a conseguir tanta oferta hotelera, por ejemplo, porque son barrios que son los que están ahora poniéndose de moda. O sea, los nuevos restaurantes, los nuevos lugares gastronómicos, hay muchos bares de tragos, de especialidad, de coctelería. Es como la nueva, vieron que en las ciudades van cambiando las modas, van cambiando los barrios que se ponen de moda y que están en auge. Bueno, Palermo siempre va a ser, es y será un barrio en moda y muy hip y muy lindo para estar, pero lo cierto es que por el tamaño y por el crescimiento de la vida cultural en Argentina y de Buenos Aires se ha empezado a correr un poco. Entonces hoy en día hay muchos eventos culturales, mucha movida, mercados, en Villa Crespo, en Chacarita, en colegiales. Por eso me gusta agregarlos, porque la idea es uno poder estar actualizando constantemente con, bueno, los trends. Si tenemos un pasajero que le encanta la moda, le encanta la gastronomía, tal vez conviene, sí, alojarlo en Palermo para que esté más cerca de esa movida. Pero igualmente, como les digo, puede tener esto de que él te cobra un suplemento la excursión regular o cuesta un poco más llegar, porque Buenos Aires es una ciudad, como les dije, que muchísima gente entra por día, no solo los habitantes, sino gente que va desde el resto de la provincia a trabajar.
y se hace realmente el tráfico a veces puede tener sus demoras en los tiempos. Entonces, a veces ir hasta Palermo a buscar pasajeros en una regular, obviamente, siempre hablamos de servicios regulares, se vuelve un poco más complicado, entonces los operadores deciden directamente. Entonces, primera vez que uno va a Buenos Aires, yo recomiendo que nos quedemos más por esta zona, San Telmo, San Nicolás, Retiro, Recoleta, dependiendo de qué pasajero quiera, cuánto quiera pagar su alojamiento el pasajero. Pasajeros que ya vinieron, gente joven, bueno, no joven, puede ser gente mayor también, pero que quieren estar más sueltos, quieren estar más libres, no les interesa contratar tanta excursión, está perfecto Palermo o La Boca. La Boca es un barrio típico y pintoresco y muy conocido, ya le vamos a dedicar un ratito. De alojamientos no tiene muchísimos, tiene poquitos. Personalmente no sé si es el mejor lugar para alojarse porque es un barrio que es muy turístico, pero también es un poco peligroso cuando uno se aleja de las partes más turísticas, entonces tal vez no sé si alojarse, definitivamente ir a conocerlo seguro, pero yo recomendaría tal vez San Telmo, La Boca y San Telmo. Este mapa que vemos acá, si bien no está tan preciso como ven, la escala no es tan grande, las cuadras que vemos acá, o sea, no es mucho. Caminando de San Telmo a La Boca se puede ir perfecto caminando de San Telmo a San Nicolás, a la Plaza de Mayo, a Puerto Madero. O sea, realmente Buenos Aires es una ciudad súper caminable si uno tiene el tiempo para hacerlo. Vamos a comenzar con qué actividades podemos hacer, qué podemos visitar o qué se suele hacer cuando uno viene a la ciudad. Para empezar, nosotros recomendamos siempre incluir un city tour. Los city tours, a ver, todas las excursiones y las actividades que yo voy a estar nombrando, en su gran mayoría tienen opciones para hacer. Por ejemplo, el city tour tradicional de Buenos Aires, típico en regular, es un city tour de mediodía que se hace por la mañana. Ahora, también existe el City Tour día entero que se le puede agregar un almuerzo en una parrilla. Existe el City Tour combinado, a la mañana el City Tour y a la tarde una navegación por el Río de la Plata. O sea, hay muchísimas variaciones. Si yo hoy me pongo a contarles cada una de las variaciones, estaríamos 3 días de capacitación y no quiero que me odien. Así que yo les cuento un poco cómo es lo básico, comentándoles esto, que cuando ustedes entren a la web de Acrux y busquen visita de Buenos Aires o City Tour en Buenos Aires, van a ver que hay un montón de opciones, con distintos precios, con distintas propuestas, pero todas parten de la base de que el City Tour va a recorrer los barrios más importantes. Hace la recogida por los hoteles en la mayoría de los casos y va a visitar todos los que vimos en el mapa anterior. Hace paradas, por supuesto, en La Boca, en Caminito, que es un lugar precioso, súper pintoresco, recontra inundado por todo lo que fue Buenos Aires es una ciudad que se formó con los inmigrantes. O sea, existían, por supuesto, pueblos originarios. Con la conquista española llegaron los españoles, empezaron a construir la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, en su centro casco histórico, tiene la forma de damero, que es partiendo de una plaza principal, que es la Plaza de Mayo, que es esta plaza que vemos. Bueno, la plaza no está en la foto, pero esta es la Casa Rosada, es la Casa de Gobierno. Todo para este lado está la Plaza de Mayo. Alrededor de la Plaza de Mayo, los edificios más importantes. Entonces, una de las paradas del City Tour va a ser la Plaza de Mayo. Desde la Plaza de Mayo conocemos la historia de Buenos Aires, pero también vemos los edificios importantes como la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, vemos el Cabildo, que es una de las pocas construcciones coloniales que quedan en pie en Buenos Aires, y se va entretejiendo una historia entre lo que vamos viendo con los pasajeros y la historia de Buenos Aires, cómo va en el tiempo evolucionando esta ciudad. Por eso, de Plaza de Mayo, que fue donde se funda Buenos Aires, se van a La Boca es donde tuvo el aluvión de inmigraciones más grande, entonces está muy conectado con la cultura italiana, con la cultura del puerto, que es de donde llegaban, el trabajo del puerto. Caminito es un barrio muy colorido, todas las casas están pintadas de colores. Esto es porque en su momento, cuando se construían las casas, no había, era gente muy pobre, trabajadores que habían venido desde Europa con una mano atrás y una adelante a buscar trabajo y a trabajar las tierras. Y la única manera de mantener las casas, de protegerla del clima, era pintarla con la pintura que le sobraban de los barcos. Entonces, Caminito uno va caminando y cada casa tiene un color diferente, las ventanas tienen un color diferente a la pared y es muy colorido y es muy bonito. Por supuesto que hoy el puerto casi ya no tiene actividad porque el puerto se mudó a otra parte y está mucho más moderno, pero se decidió dejar Caminito como un atractivo turístico y también como una manera de preservar una cultura importante que forjó a la identidad porteña de Buenos Aires y nos dejó un paseo hermoso. Hay una feria artesanal, hay bailadores, bailadores de tango en la calle,
uno se puede sacar una foto con un falso Maradona, con un falso Messi. La verdad que es muy bonito, es una parada seguro en el City Tour, es una parada fija, se da tiempo libre, hay para hacer compras y después uno sigue el vehículo, como vieron en el mapa, los barrios, si bien se puede llegar caminando, no se puede hacer todo caminando, entonces lo que hace el bus es ir frenando en los puntos más importantes para que la gente pueda ir conociendo la historia de la ciudad de Buenos Aires acompañada de lo que ve en los edificios. También vamos a Puerto Madero, que es esta ciudad moderna que vemos aquí. Es una ciudad, Puerto Madero es un barrio que tiene diques, da totalmente al río. Es muy bonito para pasear, un polo gastronómico, hoteles de categoría alta. Es el barrio más seguro de la ciudad. De noche es muy bonito también. Tiene muchísimos atractivos y también, por supuesto, vamos a ver el obelisco. Y luego el City Tour también se va para la parte verde de Recoleta y toca un poquito de Palermo. Dependiendo de la modalidad de City Tour que uno contrate, va a tener más o menos extensión en qué barrios o qué barrios toca y cuáles no. Pero para darse una idea, la principal, el básico, el regular más básico del mundo, siempre va a ser Obelisco, Plaza de Mayo y La Boca, Caminito, que son lugares imperdibles de la ciudad de Buenos Aires. Sale todo el año, puede ser a la mañana o a la tarde, como les dije, hay miles de combinaciones, que eso obviamente se va a adaptar al pasajero que nosotros le estemos proponiendo esta primera inmersión en la ciudad de Buenos Aires. Otra de las cosas que siempre piden, que la gente quiera ver y que realmente vale la pena venir cuando estamos en Buenos Aires, es ir a un show de tango. Vuelvo a repetir, shows de tango, hay muchísimas casas de tango, en Buenos Aires existen más de 20 casas de tango, cada una tienen una propuesta diferente que va a variar en detalles, pero en la esencia suelen ser no prácticamente, pero muy parecidos. O sea, el show tiene la posibilidad de que uno vaya a ver solo el show, donde te dan un cóctel para tomar algo, o tenés posibilidad de incluirlo con la cena, que muchas veces, dependiendo del venue, va cambiando el menú, son menú fijo, menú a la carta. O sea, esto es lo que yo digo a la hora de considerar la cantidad de variaciones en estas 15 casas de tango. Bueno, ¿cuál elijo? La verdad es que son muy buenos todos, tenemos grandes profesionales de la danza y de la música, lo que tienen todos los shows de tango que son hermosos de ver, primero porque tienen los bailarines en vivo que nos están mostrando, el tango está declarado patrimonio cultural por las raíces que tiene, por la historia que tiene y por la importancia que tuvo acá en Argentina. Vamos a ver la banda en vivo, siempre es una banda en vivo, siempre es un cuerpo de baile que nos va mostrando el diferente estilo que hay dentro del tango, los diferentes ritmos, las diferentes corrientes que fue afectando al tango, mientras uno disfruta de una cena, como dije, si contrató la opción con cena o algo para tomar. Nuevamente, hay tanguerías que te incluyen el traslado para ir y volver desde tu hotel, o sea, depende de lo que uno termine contratando, ¿no? Con comida, sin comida, con cóctel, sin cóctel, solo show, con clase de tango. Hay muchas tanguerías que ofrecen antes del show y de la cena, uno puede contratar una clase de tango, entonces les enseñan a los pasajeros los pasos básicos. Obviamente uno no puede aprender un baile nuevo en una hora y media de clase, pero está buenísimo porque uno aprende un poco cómo son los movimientos y después, si se anima, se puede ir a una milonga, que sería la otra opción del contacto con el tango en Buenos Aires. Los shows de tango, la tradicional, como les dije, lo común. ¿Qué es una milonga? Una milonga es el lugar donde van la gente a bailar tango de verdad, o sea, no es un show. La milonga son los lugares, los bares, los clubs donde la gente que le gusta bailar tango, los amateurs, se van y se juntan y se hacen la milonga. Entonces se pasa música toda la noche. En algunas milongas tenés orquesta en vivo por momentos, no toda la noche, pero por momentos. En algunas no, es simplemente como si fuese un boliche, pero que pasa tango. Y tenés mezclada gente amateur que nunca bailó tango, gente que hizo una hora de clase de tango y se quiere animar, gente que va a bailar todos los días al mismo lugar. La verdad es que la milonga sería como la cara más real, para ponerle entre comillas. No es que el show no lo sea, pero el show es eso. El show es algo que uno va a ver. En la milonga uno tiene que interactuar. No lo van a obligar, pero la idea es eso. O sea, son mesas sencillas. En un momento, de hecho, de la noche se corren todas las mesas y hay que bailar y hay que animarse. Pero también es lo cierto que es un acercamiento a algo un poco más real, porque uno ve gente no entrenada, no profesional, bailando, y a veces te maravilla la cantidad de gente que tal vez hay personas que van hace 40 años a la misma milonga y dan unas performances increíbles, y uno está en contacto ahí. También las milongas suelen ofrecer algunas clases de tango o no, pero para que ustedes se vayan con la idea esta de que qué diferencia habría entre un show de tango y una milonga, esta es básicamente y esencial.
Recomiendo totalmente tener una experiencia con el tango, los shows de tango son buenísimos, son súper entretenidos y realmente uno se va como habiendo aprendido algo del que uno piensa que tal vez sabe, si alguna vez escuchó algún tango o vio bailar, pero cuando uno lo siente y tiene el show y los diferentes matices, está buenísimo, vale la pena. El 99% de los shows de tango son de noche, hay algunas tanguerías que ofrecen algunos días de semana alguna función en la tarde, pero lo cierto es que realmente vale la pena ir al de la noche. Yo recomiendo si uno puede ya con la cena, porque los pasos, el vino, la comida, la música, una noche perfecta para cerrar. Y también está bárbaro que se puede combinar, como decíamos, el City Tour por la mañana, un tarde libre o un City Tour de día entero y a la noche el show de tango. Algo que es importante que uno sepa cuando viene a Argentina es, si no conoce, es que nosotros tenemos una cultura que nos gusta muchísimo la noche, nos gusta mucho dormir, o sea, tenemos los horarios bastante corridos con respecto al resto del mundo. En Argentina, el argentino, la cena es a las 9:30 de la noche, 9:30, 10 de la noche. Es a la hora que cenamos. Entonces, si bien los shows de tango están preparados para el horario de los pasajeros que vienen de otros lados, generalmente la cena arranca a las 8 de la noche, 9:30 empieza el show y termina tardecito, 11:30, 11:30 de la noche. Yo les aviso para que les digan a los pasajeros porque me ha pasado de tener pasajeros que se me quedaban dormidos en el medio del show de tango. No porque el show sea malo, sino porque estamos acostumbrados, nosotros nuestro día es muy largo. O sea, no nos levantamos a las 5 de la mañana. O sea, el City Tour tal vez te va a venir a buscar a las 9. Pero tenés que estar con aguante como hasta las 11 de la noche. Y esto va a involucrar muchísimos otros aspectos de cómo se maneja la ciudad o cómo vivimos los porteños, cómo conocer Buenos Aires. En el resto de Argentina, si bien tenemos la misma idiosincrasia de cenar hasta tarde, tal vez no hay tanta movida nocturna, ahora igual lo vamos a ver. Pero para que sepan, es importante saber que el que viene a Argentina va a tener que acostumbrarse a cenar un poco más tarde, a acostarse un poco más tarde, pero realmente vale la pena para poder hacer todo lo que tiene para ofrecer. Otra excursión que es muy común que la gente venga a hacer cuando vienen a Buenos Aires, esto es si tienen otro día, porque hay mucha gente que viene a Buenos Aires porque quiere conocer Argentina, por ejemplo, se quiere ir a Patagonia. Entonces uno, bueno, le agenda el viaje, le hace una noche cuando llegan desde el vuelo internacional, le ponemos el show de tango y al otro día ya se van. La verdad es que Buenos Aires tiene un montón para contar. Yo recomiendo mínimamente 3 noches por lo menos quedarse para poder tener una prueba de todo. Es recomendable. Ahora, si un pasajero se quiere quedar 10 días, yo le aseguro que va a estar los 10 días haciendo cosas diferentes, no se va a repetir y va a poder disfrutar de los 10 días solo quedándose en Buenos Aires. Tigre y el Delta del Paraná. El Tigre queda en la provincia de Buenos Aires, como les conté, saliendo de la ciudad, es más o menos una hora, 30 kilómetros, una hora y media, dependiendo del tráfico, hacia el norte, bordeando todo lo que es el río. El delta del Paraná, el delta es un accidente geográfico que es cuando un río desemboca en el mar y termina con muchas islas. O sea, el delta es una unión de islas. Esto nos deja una geografía totalmente distinta, mucho menos venimos de Buenos Aires, que es una ciudad con concreto y edificios, y de repente nos metemos en la naturaleza. Es el primer contacto que uno puede tener en la naturaleza aquí, en cerca de Buenos Aires. No el único, porque hay otros lugares, pero es muy bonito el paseo porque uno conoce, se va de la ciudad de Buenos Aires, conoce un poco la provincia. El Tigre y el Delta nuevamente van a encontrar 12, 13, 14 tipos de excursiones que van al Tigre y a Delta, con diferentes variaciones. Algunos van en barco, otros desde el puerto de Puerto Madero hay una lancha que te lleva al Tigre y vas y pasas el día en el Tigre que fuiste en barco. La más normal hace por tierra, o sea, uno se va hasta el Tigre por autopista, es como les dije, una hora y media. Llega al puerto de Tigre, hay varios muelles turísticos donde se contratan catamaranes para ir a hacer un paseo en barco por estas islas que les comento. Mucho contacto de agua. En verano uno puede tomar, por ejemplo, tomarse una lancha hacia una playita de río, por supuesto, pero paradores que tienen restaurante y tienen para estar playa y para pasar el día. Hay un montón de opciones de qué se puede hacer en el Tigre, porque es una ciudad que es súper turística, que tiene agua, muelles, vida, mercados, restaurante. La idea de pasar el día del Tigre es súper agradable. Hay el mercado de frutos que se conoce, el mercado del puerto. Es un mercado enorme para comprar de todo. Originalmente se comercializaba las cosas que necesitaban la gente de la isla para poder vivir. Hoy en día ya tenemos de todo. O sea, te puedes comprar desde un celular hasta una canasta de mimbre, tejidos, artesanías, muebles, de todo.
El Día del Tigre se hace para aprovechar esto, un poco el contacto de la naturaleza, para poder tener el contacto con el río, se hace navegación, se puede alquilar kayak, hay millones de opciones para hacer. Como dije antes, vamos a ir a la excursión, la regular, la más normal. Lo que hace es pasar a buscar a la gente, lo lleva hasta el puerto de Frutos, hay tiempo libre para recorrer el puerto y a cierta hora se lo cita para hacer la navegación. La navegación es una navegación de 1 hora que va a ir pasando por los diferentes canales. Muchas veces cuenta con audioguía donde les van mostrando, por ejemplo, este edificio hermoso que vemos acá es un museo al que no se baja, pero cuentan la historia del museo, cuentan la historia de los isleños. A ver, vivir en una isla que está dividida con canales es como una mini... Voy a salvar las distancias enormemente porque no tiene nada que ver de la parte de edificios, pero es como si fuese una mini Venecia, porque las islas a veces están conectadas con un puente y a veces para cruzar la calle tenés que pedirle a un bote que te cruce. Eso es lo que tiene de mágico el Delta, que es conectar con la naturaleza, salir al aire libre, el sol, el río, comer algo y después volver a la ciudad. Como les digo, para una estadía de 3 noches, generalmente las excursiones que se les incluye son el City Tour, la noche de tango y al otro día que tengan un día entero en el Tigre para poder disfrutar de un poco algo distinto a la ciudad en sí. Pero seguimos. Estadios de fútbol. Argentina, bueno, ya lo vivimos ahora con el Mundial, no vamos a entrar en polémicas, pero Argentina es muy conocido por sobre todo sus dos equipos más, no le quiero decir importantes porque no quiero dejar afuera a todos los otros, pero son los más conocidos, los más famosos, que son Boca Juniors y River Plate. El estadio de Boca se encuentra en el barrio de La Boca, en el corazón de La Boca, y el estadio de River se encuentra más en la zona norte. Esta excursión, me gusta nombrarla porque es una excursión que le están pidiendo cada vez más, que es la visita a los estadios y al museo de cada estadio. Es una excursión de mediodía, como les digo, se puede hacer regular, en privado, se puede incluir otro estadio si uno desea hacerlo en privado y desea ir a otro estadio, se puede. Pero lo cierto es que la más común de todas es el tour de estadios, que lo que hace es te lleva a los museos de Boca y de River con un guía que va contando un poco la historia de los clubes, por qué es tan importante. Se puede visitar, depende el tipo de entrada y el tipo de excursión que uno contrate. Se puede visitar los palcos, se puede visitar el campo de juego si no hay partido, hay ciertas condiciones, que eso a la hora de contratarlo, por supuesto, hay que tenerlo bien en claro. Y también se puede combinar con ir a ver un partido, o sea, la idea es que el fútbol se pueda exportar a todos los que nos vienen a visitar, entonces tal vez si hay un Boca River, que sería como el partido más importante porque los dos equipos más grandes y rivales históricos se enfrentan, es más difícil conseguir una entrada para un Boca River, pero hay equipos más pequeños que no dejan de ser igual de importantes, o mismo ir a un partido en la Bombonera o en el Monumental, que es como se conoce a la cancha de River, también se puede hacer. Hay experiencias de todo tipo, hay experiencias que se pueden contratar que llevan a los pasajeros a hacer la previa, que es lo que antes del partido, los hinchas se juntan en un lugar, hacen un asado, comen algo y después se van a la cancha. Se puede contratar una persona que hace esa experiencia, que acompaña a los pasajeros a vivir un partido de fútbol real como es el partido. Pero si no, si simplemente uno quiere pasear, quiere conocer los estadios y un poco la historia, es una linda excursión hacer el tour de estadios. Ya está incluido, te pasan a buscar, te llevan a uno, ingresas al museo y después visitas el otro. Insisto, todo lo que es relacionado con fútbol, desde la venta de camisetas de todos los equipos, hasta la visita a los estadios, hasta el conseguir entradas, realmente son cosas que se pueden gestionar y que están armadas para que el turista disfrute y conozca y pueda meterse en la cultura futbolera como tan a flor de piel que tenemos nosotros acá los argentinos. Experiencias gastronómicas. Otra cosa que nos gusta muchísimo a los argentinos es comer. Nos encanta comer, nos gusta cocinar, nos gusta halagar a la gente con comida. O sea, tenemos una gastronomía, la verdad, muy variada, muy rica, no lo voy a negar. Y experiencias gastronómicas, nuevamente, tenemos un montón. No les voy a exponer una por una porque íbamos a estar 4 horas, pero para que tengan en cuenta. Clases de cocina tradicional, empanadas, asado, o sea, comida tradicional de Argentina, locro. Clases de mate, de yerba mate, aprender a tomar el mate, cómo se ceba un mate. Clases de testing de dulce de leche. Podemos ir a casas de dulce de leche a degustación, no me salían. Degustación de dulce de leche, ir a la fábrica, ir al local para probar distintos gustos, conocer un poco la historia.
hay un montón de opciones. Tours gastronómicos que incluyen clase de cocina o clase de asado, tours gastronómicos que incluyen ir a comer o ir a comer a varios lados. Hay tours gastronómicos por barrio, por ejemplo, hay tour gastronómico en Palermo solamente. Entonces es un walking tour con un guía que les va contando la historia de la evolución de la cocina, de cómo fue, por qué es tan importante la comida en Argentina y van parando en distintos lugares. Van a comer un choripán a un lado, después paran en otro bar y comen una empanada. Las experiencias gastronómicas sobran en Buenos Aires, en Argentina en general, pero en Buenos Aires hay un montón. Esto que les digo, clases de hacer empanadas que incluyen los materiales, uno llega, lo tienen preparado, hace uno mismo las empanadas y luego, por supuesto, que se comen. Las clases de asado, hay de todo para hacer, como les digo, se adapta totalmente al pasajero que nosotros tengamos, pero sepan que es algo que se está viniendo, que cada vez lo piden más y que cada vez hay más ingenio y más propuestas originales para que el pasajero no solo venga y coma en un restaurante, sino que aprenda y entienda el origen de por qué los sabores que nos gustan acá. Nuevamente, mediodía, día entero, experiencia en el lugar, experiencia en un restaurante, en un barrio, puede ser, hay muchísimas posibilidades, pero siempre tengan en cuenta que esto existe y que está buenísimo y que está en auge. Seguimos. Museos y palacios. Ven, tuve que hacer muy general porque en serio que Buenos Aires tiene muchísimo para mostrar. Tomo un trago de agua y continúo. Lugares para visitar en Buenos Aires. Famosamente conocido, tenemos primero aquí el Teatro Colón. El Teatro Colón es una de las óperas más importantes del mundo, está al nivel de la Ópera de París o de la Scala de Milán. Idílicamente, el edificio es un edificio histórico preservado, estuvo en renovación, hace 3 años inauguraron, le hicieron una, no renovación, sino como es restauración de todo el edificio por fuera es increíble y por dentro es mucho más lindo. Se puede visitar con visita guiada, yo la recomiendo, es una visita guiada que dura 2 horas, hay en varios idiomas, se recorre las salas, la galería, piensen que en el momento que se construyó la ópera era un signo de estatus, era un signo donde había que mostrar lo más lujoso que uno podía traer, entonces uno no solo entrar al teatro es lindo porque es linda la herradura en donde está el escenario, sino los pasillos, los palcos, las galerías, los lugares para eventos, los salones para los eventos más pequeños. Es prácticamente un museo, vale la pena muchísimo ir. Por suerte, las visitas guiadas del Teatro Colón están todos los días, creo que es cada hora o cada hora y media sale un grupo para hacer el recorrido y por supuesto si no hay función esa noche se puede hasta entrar, se puede llegar hasta el escenario, mirar la parte de atrás, la parte de la orquesta, realmente vale la pena. Pero tenemos miles de museos. Acá solo puse 5 o 6 que son el ejemplo. De acá Buenos Aires tiene millones de museos, bueno, millones estoy exagerando, pero ya me entienden, muchísimos museos para visitar. ¿Qué tiene? Por ejemplo, el Palacio Barolo, que es este edificio que vemos acá, que es un edificio muy raro. Palacio Barolo es, nuevamente, me lo van a escuchar decir un montón de veces, particularmente es uno de los lugares que a mí más me gusta de las vistas que tiene de la ciudad de Buenos Aires. El edificio Barolo destaca porque es un edificio Art Nouveau, que es un tipo de arquitectura modernista muy diferente al resto de la ciudad. O sea, como ven, las trazas, las olas, el tema de la forma. El Palacio Barolo se construyó hace muchísimos años y lo que tiene de particular es que en la cima del edificio tiene un faro que originalmente funcionaba como faro. Como sabemos, Buenos Aires es una ciudad porteña, el puerto de Buenos Aires estaba cerca del edificio. Hoy en día, obviamente ya no funciona como faro, pero sí se pueden hacer las visitas guiadas al edificio. Este edificio está muy ligado con la historia de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se dice que el arquitecto que lo construyó se inspiró en la Divina Comedia. Entonces, la visita guiada te va contando cómo a través de la arquitectura y de las decoraciones del edificio uno puede ir viendo cómo se va interpretando este famoso poema del viaje hacia el inframundo y va a ir pasando por los distintos estadios hasta llegar al cielo, que sería la cúpula del faro que tenemos, que con las visitas guiadas que se hacen diurnas, las que se hacen a la noche, uno llega hasta el faro, hay que subir una escalerita un poco chiquita, pero vale la pena, y encienden el faro para que uno pueda ver hasta dónde ilumina. Esta experiencia la verdad es que es increíble. Palacio Barolo también es una excursión que se contrata, funciona todos los días, tiene distintos horarios. La visita incluye una visita guiada, uno va recorriendo y va subiendo en el edificio y va viendo, y la vista que se tiene desde los balcones de arriba es una vista increíble de toda la ciudad.
Seguimos, por ejemplo, aquí vamos a tener una foto de una de las salas del Museo de Arte de Bellas Artes de Buenos Aires. Este museo queda en Recoleta, en el barrio de Recoleta. Es un museo gratuito, pueden ingresar gratuitamente. Hay obras de los grandes maestros de la historia, hay Goya, hay justo, obviamente que uno empieza a dar estas charlas y se le van todos los nombres, pero realmente vale la pena visitarlo porque hay cuadros de Frida Kahlo, de Goya, de cuadros, esculturas. Es hermoso, a quien le interesa el arte, no se puede perder el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Otro que vemos aquí debajo, que esto es algo único y es increíble y no se contra, o sea, uno puede hacer la excursión. Buenos Aires tiene una historia literaria muy grande, tenemos librerías muy grandes en el país. Hay una excursión que se puede hacer de la Buenos Aires por la palabra, o sea, Buenos Aires que va visitando las librerías. Pero esta realmente destaca de todas. No hay pasajero que venga que uno no le tenga que decir vayan al Ateneo Grand Splendid. Es esta librería que vemos abajo a la izquierda, que el Grand Splendid era un teatro de Buenos Aires, como muchos otros que también vamos a ver que Buenos Aires tiene muchos teatros, que cerró sus puertas y una librería, una gran cadena de librerías, decidió poner dentro de este teatro su librería. Entonces lo que vemos acá es literalmente la parte del escenario, que adentro hay un café para que uno pueda tomarse un café, pero el resto de los palcos, el piso, en vez de haber butacas, hay estantes con libros. El techo tiene unos frescos hermosos. Realmente media hora, una horita, si uno está paseando por la avenida Santa Fe, que es donde queda el Ateneo Gran Splendid, vale la pena dedicarle para ir a mirar cómo un espacio que era un teatro se convirtió en una librería. Obviamente, más allá de la cantidad de libros que vende y lo enorme que es muy bonito ir a tomarse un café. Aparte, la librería tiene el beneficio de que si quiere, puede agarrar un libro e ir a tomarse un café y leerlo sin pagarlo, ¿no? En lo que te lleve leerte el café. Así que una compañía de un café y un libro se combinan perfecto acá en el Gran Splendid. Otro de los lugares, yo me podría quedar 5 días mostrándole los lugares. Yo la verdad es que fui muy poco, elegí mis favoritos, los que yo considero o que considero que por novedosos o por diferentes, cualquier pasajero se puede beneficiar de conocer estos lugares aquí en Buenos Aires. El cementerio de la Recoleta, esto que vemos acá, este conjunto escultórico, son parte de las tumbas que hay en el cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta es uno de los más antiguos de Buenos Aires. ¿Por qué visitar un cementerio? Que tal vez puede sonar medio raro. Bueno, porque las familias aristocráticas de Buenos Aires decidieron que ese iba a ser su lugar de descanso y empezaron a construir mausoleos y tumbas y monolitos que nos regalan que hoy en día tengamos un museo a cielo abierto. O sea, cada tumba, cada mausoleo, cada estatua, o sea, uno va pasando por los pasillos y va viendo esto, esculturas, arte, hay hasta una pirámide medio egipcia. O sea, cada familia decidía con qué estilo arquitectónico construir sus mausoleos. Entonces tenemos como un mini muestreo de un montón de estilos. Hay clásicos con columnas, tenemos modernosos, hay de todo. Y la verdad que la visita al cementerio de la Recoleta vale la pena, sobre todo si uno va con guía, porque uno puede ir libremente, puede entrar, pero recomendamos muchísimo la visita guiada por el cementerio, tener un guía que le dedique no solo por lo lindo del cementerio en sí, sino también porque históricamente hay muchos personajes muy conocidos de la historia argentina que están ahí. Por ejemplo, la tumba más visitada de todo el cementerio de Recoleta es la tumba de Eva Perón, que está ahí, está el mausoleo de la familia Duarte y ahí están los restos. Todo el tiempo vamos a encontrar gente dejando flores, dejando ofrendas, rezando. Evita es un personaje, bueno, fue una persona, no un personaje, pero quedó en el acervo cultural como un personaje muy importante de la historia argentina. No vamos a entrar en politizar si bien, mal, no importa. Lo dejamos así, sobre todo cuando estamos hablando de gente que nos viene a visitar desde otro país y que hay que reconocer que como figura histórica es muy grande. Y la tumba de Evita está en el cementerio de Recoleta y se la puede ir a visitar junto con la visita guiada. Chicos, tengo muchísimos lugares más para que podría recomendar. Así, visita el Museo El Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es un museo súper moderno que tiene también artistas como Frida Kahlo en la planta permanente, en las obras permanentes. Tienen el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires también es muy bonito, donde hay todos los muebles, cómo vivía la gente. O sea, realmente museos hay millones. Museo de Arte Latinoamericano, Museo de Arte Hispanoamericano, que es uno de mis favoritos, que lo tendría que haber puesto, pero como es muy chiquitito,
no quería perder tiempo, pero siempre me gusta mencionarlo. Lo cierto es que si ustedes tienen algún pasajero que le guste mucho el cultural y museo, nos tienen que nos escriben y le pasamos la lista de la cantidad de lugares que hay para ir a visitar, porque, como les digo, uno puede estar 15 días en Buenos Aires y no repetir una actividad e irse con actividades todo el tiempo. Estancias y días de campo. Esto es otra de las actividades que cuando uno tiene más tiempo, estadía, se suele hacer. ¿De qué, cómo estas excursiones de qué están compuestas? Básicamente es conectar con la parte rural, con la parte tradicional del gaucho argentino en Buenos Aires. Entonces las excursiones nos pasan a buscar por el hotel, nos llevan a una estancia, como les dije, igual que como las casas de tangos, hay muchísima oferta, hay 12, 13 lugares en donde uno puede ir a pasar el día, cada uno tiene sus características, algunos tienen, algunos tienen pileta, otros no tienen pileta, algunos tienen show de folclore, otros tienen show de doma, eso obviamente a la hora de contratar hay que buscar cuál es el que prefiere el pasajero, pero la mecánica son más o menos la misma, es llegar al lugar, siempre nos van a estar recibiendo con empanadas, para empezar a abrir el apetito, porque como les dije, la parte gastronómica siempre importa mucho. Los lugares siempre tienen mucho espacio verde, hay para hacer paseos a caballo, hay para hacer paseos, bueno, o en carreta o en sulky, como decimos nosotros, para la gente que no quiera andar a caballo. Siempre hay alguna actividad o hay bicicletas para que si hay niños puedan andar en bicicleta. Hay una visita por el casco histórico. Estas estancias siempre tienen una historia de por qué están ahí, hace cuánto funcionan. Nos explican un poco cuál es la historia de la estancia y después se va, obviamente, a la parte fuerte, que es el almuerzo. El 99% de este tipo de experiencias obviamente incluyen el asado. El asado siempre va acompañado con algún show de folclore o música en vivo para poder entrar en contacto con la parte gaucha, no ya el tango, que el tango es bien porteño, sino que estamos hablando más de la parte del folclore, que son canciones ya de Argentina, más del país. Y luego siempre hay tiempo libre por la tarde, después de comer, para que uno les dan mantas o hay bancos para que uno pueda ir a tener un día de descanso. O sea, generalmente este día la experiencia es hermosa porque uno entra en contacto, come bien, se queda descansando en el campo, en el verde, entra en contacto con la paz y el silencio. Y a la tarde, como les decía, hay algunos que tienen shows de doma, de caballos, sorteos, kermés, o sea, depende, o algunos tienen partidos de polo también, estas estancias hay algunas que se dedican al polo, se puede combinar, bueno, hay millones de combinaciones, pero para que sepan esto de ir a tener un día de campo argentino, ir a descansar y a conectar con el verde, hay un montón de propuestas y están buenas todas de acuerdo a lo que esté buscando también el pasajero. Otro se puede hacer esto, se puede hacer el Tigre, la idea es al que viene a Buenos Aires, que va a estar todo el tiempo invadido con mucho edificio y mucha historia y mucho poder, que tengan un día de relajarse y seguir conociendo, obviamente, porque esto también es parte de nuestra cultura. Vida nocturna. Acá ya, Buenos Aires, todos decimos que tenemos la ciudad que nunca duerme, pero un poco Buenos Aires nunca duerme. Las actividades que hay, como les dije, nosotros somos muy tarderos, la noche porteña termina de día, o sea, no es como en otros países que tal vez uno sale a una fiesta y a las 3 de la mañana, 2 de la mañana cierran todo, no. Los boliches en Buenos Aires están abiertos toda la noche, la mayoría de los bares o los bares nocturnos están abiertos toda la noche. Si uno llega, por ejemplo, les doy para que sepan, si uno dice, me voy a ir a bailar, quiero ir a una disco, quiero ir a bailar, bueno, si uno va a las 12 de la noche, vas a estar vos, va a estar abierto el bar, pero vas a estar vos, el disjockey y el que te sirve el trago. Acá en Buenos Aires salimos tarde. Si uno quiere este tipo de nivel de gente, por lo menos a la 1, 2 de la mañana, ahí se va a empezar como decimos nosotros, a llenar el lugar. A partir de la vida nocturna y de la fama de la vida nocturna, por supuesto, se desarrollaron productos turísticos para los extranjeros. Nuevamente, lo que el pasajero quiera. Tenemos tour de rooftop, o sea, muchas terrazas con vistas, como vemos acá, que tienen arriba bares con música, con DJs o con sets, que lo que incluye el tour es que te van a buscar, te llevan a 2 o 3 como una especie de tapeo de bares para que el pasajero pueda conocer. Tenemos, por ejemplo, un tour de pizzas, de pizzerías que termina en un boliche, entonces te va a buscar una camioneta, te va llevando a que comas las pizzas más conocidas de Buenos Aires y luego en Palermo termina con la entrada a un bar y siempre los pasajeros suelen tener un sector VIP para poder estar más tranquilos adentro del boliche. La verdad que, a ver, como siempre, todo producto puede ser, temática puede ser armada en producto turístico, pero también está bueno que la gente tenga, yo siempre digo que a veces
es mejor tal vez venderle al pasajero todo lo que va a necesitar, pero también dejar algunas cosas para que explore por su cuenta. La vida nocturna es algo que se puede tranquilamente explorar por su cuenta. Como les dije, el barrio de Palermo explota de boliches y bares y de vida nocturna, pero en todos los barrios van a encontrar. Pero bueno, si uno quiere la meca de, como decimos nosotros, la joda, yo diría que más el barrio de Palermo, que es donde están los... O Puerto Madero también tiene su movida. Pero la idea es, bueno, a través de algunos proveedores que nos hacen experiencias, que nos llevan esto de llevar a pasear porque el pasajero no quiere, no sabe, no se sabe mover, no pasa nada, o no habla el idioma, no pasa nada, van con un acompañante que lo que conoce los bares, les muestra, les pregunta más o menos. Siempre este tipo de experiencias que son más personalizadas, se busca primero un diálogo con el pasajero para poder ver qué quiere y adaptarlo, porque bares tenemos 200 y dentro de los 200 hay bares que se especializan más en coctelería, otros que se especializan en que haya juegos, otros que hay karaoke. Entonces la idea es adaptar la experiencia al pasajero que nos la esté contratando, entonces queda abierta a poder armar un itinerario un poco más personalizado. Pero si no, cualquier pasajero que viene se va a Palermo y va a encontrar, va a buscar, va a poder mirar y meterse al bar o al boliche que le guste, pero no podemos dejar de hablar de la vida nocturna de Buenos Aires porque existe, es fuerte y vale la pena experimentarla, aunque sea una vez, salir una noche, tomarse algo, en una no se tiene que quedar toda la noche hasta las 7 de la mañana, se puede volver más temprano y no pasa nada. Yo les comentaba también, otra de las cosas hermosas que tiene Buenos Aires son sus espacios verdes. Es una ciudad que tiene muchísimos espacios verdes. Todos los parques que tenemos son, la mayoría son gratuitos, son de entrada libre y gratuita. Que vemos, el primero que vemos que ya en esta foto ya de noche, son los bosques de Palermo. Palermo tiene una gran parte del barrio, está ocupada por estos bosques. Dentro de los bosques de Palermo, Rosedal, el Rosedal, que es un lugar donde hay muchísimas especies de flores, de rosas. Tenemos el planetario, que no, tal vez para los turistas no llama tanto la atención, pero bueno, es una actividad que se puede hacer. Hay lagos artificiales donde se pueden alquilar botecitos y salir a remar un poco como si fuese el Retiro de Madrid. O sea, es un parque. Buenos Aires es una ciudad que en la época de 1880 decidió que nos teníamos que parecer mucho a Europa, entonces empezó a imitar las grandes ciudades europeas, y las grandes ciudades europeas tenían espacios verdes y jardines y parques y fueron construidos y diseñados también. Esta foto que vemos aquí con la estatua es el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es hermoso, también es de libre gratuito. Lo que vamos a encontrar son especies de plantas y árboles de todo el mundo, ni siquiera de Argentina. El Carlos Tais, que fue un botánico muy importante acá en Buenos Aires, que es el que parquizó la mayoría de los espacios verdes, le dedicó mucho tiempo y muchos años a que haya una variedad vegetal enorme, entonces es un paseo muy bonito. El jardín japonés, que lo vemos aquí, tiene un pequeño cargo, es privado, pero es un mini Japón, realmente es muy bonito. Tiene adentro, se come uno de los mejores sushis de Buenos Aires, se come en el restaurante adentro del jardín japonés. Es un oasis de Japón en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Acá también tenemos la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde termina Puerto Madero antes de que arranque el río. Tenemos esta reserva ecológica que tiene pasarelas para ir a caminar, es de entrada libre y gratuita. Cualquier persona que está paseando por Puerto Madero puede entrar y tener un contacto con un espacio verde sin tener que irse y tomarse una excursión y alejarse mucho. Perdón. Agenda cultural, otra de las cosas que destaca en Buenos Aires. Todos los días en algún lado de la ciudad vamos a encontrar alguna actividad para hacer. Buenos Aires es muy conocida por la cartelera de teatros. Las obras más conocidas del mundo suelen tener sus reposiciones acá en Buenos Aires con actores locales, pero son las mismas obras. Charlie y la fábrica de chocolate, Billy Elliot. Durante todo el año vamos a encontrar teatro. Bueno, en este caso justo elegí una foto que hay, la mayoría son musicales, pero tenemos un circuito de teatros increíble en Buenos Aires. Todas las noches hay alguna función, 2, 3, 5, 70, teatro mainstream, teatro under, hay de todo. Entonces siempre recomendamos que si alguien viene a Buenos Aires, primero mire la agenda, porque tal vez se va a encontrar con un montón de cosas que le gusta, que son gratuitas y que simplemente es ir al lugar. Las ferias de la ciudad tenemos un montón. Acá yo puse una foto de la feria de San Telmo, de la feria de la calle Defensa.
Esa feria está casi todos los días del año, pero los domingos es el día que mayor cantidad de puestos tiene. Entonces caminar por la feria de San Telmo también es una actividad hermosa, aunque uno compre o no compre, hay de todo, artesanías, antigüedades, salir a caminar. La feria de Mataderos es otra feria muy bonita. Mataderos es un barrio que queda un poco más alejado, pero tiene una feria muy típica de la cultura gaucha, donde uno puede ir a ver espectáculos espectáculos de gente bailando en la calle, puede ver también una feria para comprar Argentina y todo lo relacionado con el gaucho. Las librerías, como ya habíamos mencionado, más allá de que tenemos la Feria del Libro de Buenos Aires, que generalmente es en abril, tenemos muchísimas librerías, una cultura muy grande. La calle Corrientes básicamente es una de las calles más importantes de Buenos Aires, está llena de librerías y de teatros y de cafés. Son los tres porque el café siempre combina. Un porteño siempre va a encontrar una excusa para tomarse un café, ya sea leer un libro, esperar media hora a que empiece la hora de teatro o esperar cuando salió de la hora de teatro también tomarse un café para seguir. Entonces estas son cosas que también está bueno. Si van a traer pasajeros a Buenos Aires, googlear la página oficial de Buenos Aires, tiene el calendario de ferias y tal vez ofrecerle, miren, va a haber un show de murga, que es esto que vemos acá, tal día, si quiere se puede ir. Es parte importante de la idiosincrasia y es parte importante de entrar en contacto con conocer una Buenos Aires cultural que tiene muchísimo para ofrecer. Voy a terminar de hablar de Buenos Aires porque todavía me queda cataratas y ya podría estar, como les dije, 5 días más. Acá tenemos un mapa para que vean todo lo que estuvimos hablando, más o menos de la ciudad. Como vimos más al sur, vamos a encontrar los barrios de La Boca, San Telmo, que son los más antiguos. Acá tenemos la Casa Rosada, Plaza de Mayo, el Obelisco, el Congreso Nacional, que es un edificio muy bonito. Y acá ya tenemos los barrios para toda esta parte, es la parte de Palermo Verde, sería los bosques de Palermo. Recoleta con el cementerio también para ir a visitar y el barrio de Palermo, como para que tengan una idea simpática de cómo sería el mapa de Buenos Aires. Voy a hacer una pequeña pausa. Si hay alguien que me quiera hacer alguna consulta de Buenos Aires, sería el momento, antes de continuar con Iguazú. No sé si hubo alguna duda en el chat, yo no tengo tanto acceso a verlo. En el chat no hay preguntas, Mary. Perfecto. A ver, ahí escribió Leonel. ¿Cuántos días es lo más recomendable en Buenos Aires? ¿Unos 4 o 5 días? Consulta. Sí, la verdad es que yo diría, como básico, como mínimo, 3 noches para poder tener 2 días completos para recorrerla. Pero sí, con 2 noches, bueno, uno puede hacer lo básico, pero idealmente yo diría 3 noches, 4 días, 3 noches. Pero bueno, nuevamente, 15 días, o sea, yo vivo en Buenos Aires y no conozco todo, todavía me faltan un montón de cosas por descubrir, así que oferta va a haber siempre. Pero sí, siempre tratando de si van a combinar con otra provincia de Argentina, siempre traten de dejar una noche al final para el regreso por el tema de los vuelos. Pero bueno, se supone que esa noche tal vez uno solo llega, va al hotel, cena y al otro día ya tiene el vuelo internacional. Pero sí, por lo menos dejar 3 días realmente vale la pena. Y después elegir dentro de todo lo que estuvimos hablando que hay para hacer, qué es lo que quieren hacer los pasajeros y poder armarles algo a medida para ellos. Bueno, voy a seguir con Iguazú porque ya me estoy pasadísima de tiempo. Iguazú es un destino increíble que no se olvida. Tiene las cataratas como protagonista único e indiscutible. Iguazú es un destino que sí, realmente con 2 noches, a ver, nuevamente, cuanto uno más cómodo esté mejor, pero si uno se queda 2 noches en Iguazú, puede hacer perfectamente todo y no perderse de nada de lo importante, porque los atractivos están todos adentro del Parque Nacional y está hecho perfectamente para que en 3 días uno pueda hacer todo. Por eso nosotros lo que hicimos, en este caso, combinarlo con Buenos Aires, porque también es muy común, hay que depender cuánto tiempo tenga el que viaje, pero con 3 días en Iguazú ya uno puede conocer un destino nuevo, increíble, y no necesita tanto tiempo. A ver, si yo te digo Bariloche, por ejemplo, que es otro destino muy conocido de Argentina, y 3 días te queda corto, pero Iguazú es perfecto para poder hacer todo. Se ubica en la provincia de Misiones, al noreste de nuestra República Argentina. Clima subtropical muy húmedo durante todo el año, cálido y lluvioso. En la época de verano llueve más. Es una lluvia que igual en verano uno le agradece para no tener tanto calor. Y son lluvias de lugar selvático, o sea, no va a estar todo el día diluviando. Tal vez hay una lluvia grande a la mañana y después a la tarde está divino y sale el sol.
Las cataratas del Iguazú son una de las 7 maravillas modernas del mundo natural moderno. Y es una ciudad bastante pequeña. Puerto Iguazú es una ciudad chiquita, pero que tiene muchísimo para ofrecer. Conexiones aéreas, los vuelos nacionales, tiene conexión directa con Salta, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, como les decía. Y también, bueno, estamos muy cerquita de la frontera con Brasil y con Paraguay. De hecho, en el centro de Puerto Iguazú está el hito de las 3 fronteras, ya que los 3 países separados por un río se ven, no se tocan porque está el río, pero uno puede ver desde cruzando el río para un lado Brasil y para el otro lado Paraguay. Entonces los aeropuertos de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este también son puntos de acceso posibles a la ciudad de Puerto Iguazú. Las diferencias de clima durante el año, como ven, son bastante pequeñas, no cambia mucho. Prevalece siempre, obviamente, el calor y un poco la humedad. La mejor época en este caso sería el otoño por el tema de las corrientes. También piensen que estamos yendo a ver un monumento natural y el agua, cómo cambia la correntada de agua, nos cambia totalmente la experiencia. Pero lo cierto es que Cataratas es de los destinos que más se puede visitar durante todo el año, casi sin ninguna reparación, que siempre va a estar buenísimo porque también la experiencia de ver los saltos de agua con menos agua es increíble, con mucha agua es más increíble. Entonces, aunque uno vuelva 3 veces en la vida, va a encontrar una catarata diferente. Entonces, todos los años es totalmente aprovechable. ¿Dónde hospedarse? En el Cataratas básicamente se divide en 3 zonas muy marcadas. Uno es el centro de Puerto Iguazú, donde está varios hoteles de varias categorías, que nos permite estar en el centro. Bueno, es la más práctica, uno vuelve, puede salir a comer, puede salir a la parte del centro a visitar locales, artesanías, es como la más práctica, literal lo dice acá la Presen. Pero después tenemos la parte de la costanera, que sería, no es lejos del centro de la ciudad, pero está un poco más alejado, que son los hoteles que tienen vista al río. Y después la zona de selva. Entre el Parque Nacional Iguazú y Puerto Iguazú hay varios kilómetros de ruta y selva que ya pertenecen a áreas protegidas. No es el parque en sí, pero en áreas protegidas. Entre esas áreas protegidas vamos a encontrar hoteles que están en el medio de la selva. Ecolodge, hay glampings, o sea, la posibilidad de estar alojado, aislado totalmente, entrar en contacto con la selva y, bueno, estos hoteles ofrecen, por supuesto, gastronomía dentro del hotel porque uno está alejado, o sea, son unas 20 minutos, 1 hora, y no es que uno puede ir caminando o tomarse un subte. Hay ruta, selva, el hotel y el restaurante del hotel, no hay mucho más. O sea, es una experiencia en sí increíble. Obviamente el que puede pagarlo, quedar inmerso, dormir en domos o en carpas abajo de las estrellas, en medio de la selva, realmente es una experiencia que vale la pena, pero bueno, muchas veces por practicidad o porque por una cuestión de presupuesto, la gente elige ya alojarse más en el centro o en la costanera. Básicamente, las actividades dentro de lo que es lo que es el Parque Nacional son los senderos. Ahora vamos a entender un poco cómo es. Las excursiones principales que vamos a hacer cuando vamos a Cataratas son conocer las cataratas del lado argentino, que es una excursión de día entero, conocer las cataratas del lado brasilero, que es una excursión de mediodía, y después o sea, esas 2 excursiones son las básicas que uno tiene que hacer para poder hacer el parque. Y después algunas opciones. Vamos a arrancar con el parque de excursión del lado de argentino. 275 saltos componen el Parque Nacional en general. La mayoría se encuentran del lado argentino, pero del lado brasilero vamos a tener las vistas panorámicas tal vez más impresionantes. Por eso está bueno poder hacer los 2 parques. El lado argentino está compuesto por pasarelas, pasarelas que vamos a ver acá. Yo les voy a explicar para que entiendan un poco este mapa. En este están los 2 lados, ¿ven? Este es el río Iguazú. Acá están los saltos, estos son todos los saltos. Todo esto es parte de los saltos, de los 250 saltos que componen el parque. Del lado brasilero, esta es lo que vamos a recorrer. Y del lado argentino, todo esto, que el mapa marea un poco, pero ya les explico. Se llega acá al centro, a la entrada del Parque Nacional está aquí, y lo primero que se hace con la excursión es tomar el tren en la estación Cataratas. Esto es un trencito ecológico que nos va a acercar como primer lugar para conocer a todo por acá, todo por acá. Esto es un tren que va por el medio de la selva, es muy bonito, a la estación Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo es este salto que vemos acá, que es el salto más grande, es el más impresionante, el que tiene más caudal de agua. Entonces, nos bajamos de la estación, esto se hace siempre con el guía, el grupo va con el guía caminando, se suben al tren, se bajan en la estación,
Se hacen las primer tramos de pasarelas, que son las pasarelas de Garganta del Diablo. Estas son unas pasarelas que van por arriba del agua y se llega hasta el balcón para poder ver el salto desde arriba. Se regresa de nuevo a la estación Garganta del Diablo, nos tomamos el mismo tren y en vez de ir hasta la puerta de nuevo nos bajamos en la estación Cataratas para ir a hacer los otros dos recorridos. Los otros dos recorridos tenemos el circuito superior y el circuito inferior. ¿Qué son estos circuitos? Pasarelas, también pasarelas de metal, que uno va recorriendo para poder acercarse. En el circuito superior uno ve las cataratas desde arriba, ve el agua caer. Y en el circuito inferior uno las ve desde abajo. Entonces, por ejemplo, siempre decimos, para el circuito inferior siempre hay que llevar algo impermeable porque el circuito inferior, si hay un poco de viento, las cataratas te mojan, porque uno está al lado. Acá vamos a ver un par de fotos para que vean, ¿ves? Acá tenemos, esta es la pasarela del circuito superior, ¿ven? Están arriba de los saltos, esta es la de Garganta del Diablo. Y después, en esta foto se debería ver, pero no lo estoy viendo, pero bueno, nos vamos a imaginar, el circuito inferior es el circuito que va a esta altura de las cataratas. Uno va recorriendo pasarelas a la altura del agua. ¿Qué se pueden ver durante ese recorrido? Más allá de la increíble vista que nos dan estos saltos de agua, el ruido del agua cayendo y corriendo todo el tiempo nos da un entorno increíble, sino que se ven muchos animales, como les dije, esto es un parque nacional, es área protegida. Vamos a ver monos, vamos a ver tucanes, vamos a ver coatíes, vamos a ver mariposas de todos colores, insectos de todos colores, orugas, arañas. Yo sé que hay gente que tiene miedo, no se preocupen, nada es peligroso, nada es venenoso, el parque está hecho para ser recorrido, es uno de los parques más visitados de Argentina. Pero la verdad es que es increíble. Entonces, el día que nosotros dedicamos al Parque Nacional se compone en esto: ir a visitar la Garganta del Diablo, hacer el circuito superior y hacer el circuito inferior para ver los saltos de distintas alturas. Una excursión opcional que se hace para quienes visitan el parque argentino es la Gran Aventura. La Gran Aventura es una excursión de aventura, como lo dice el nombre. Tengan en cuenta que no todos los pasajeros la pueden hacer porque tiene algunas restricciones físicas. Tiene restricciones de edad y restricciones de salud, así que eso antes de contratarlo hay que chequear bien que el pasajero pueda estar en condiciones para hacerla. ¿De qué trata esta excursión? Básicamente esta excursión trata de subirse a un barco, navegar los rápidos inferiores del río Iguazú y llegar hasta abajo de las cataratas y tener un bautismo de agua. Nadie que haga esta excursión vuelve seco, la excursión te empapa totalmente. Y es una experiencia increíble para hacer, es la mejor manera de acercarte a la fuerza natural de las cataratas, es esta excursión. Primero te llevan en estos camioncitos donde van con un guía, nos va contando la historia, la selva, nos muestra todo lo que se ve alrededor. Hay una parte para llegar al puerto, hay que bajar unas escaleras, por eso les digo que hay que tener cuidado con las restricciones de salud de los pasajeros que la hagan. Bajás unas escaleras y nos subimos a estos botes, están preparados para recibir hasta 30 pasajeros. Nos dan el chaleco salvavidas, por supuesto, y unas bolsas en donde uno deja sus cosas impermeables, unas bolsas impermeables, porque realmente el bautismo es una ducha abajo de la catarata, no hay manera de que uno salga seco de esa experiencia. Realmente vale la pena, es increíble, está buenísima. Si los pasajeros la pueden hacer, vale la pena. Lo que se hace es, la gente que hace la Gran Aventura tiene el tiempo para hacerla, y la gente que no quiere hacer la Gran Aventura siguen recorriendo algunos senderos dentro del Parque Nacional para poder tener algunas panorámicas y unas fotos diferentes de los distintos saltos que hay acá. Pero la verdad es que la Gran Aventura es la frutilla del postre de poder hacer esta experiencia tan en contacto directo con la naturaleza. Cataratas del Lago Brasilero. Esta es una excursión de mediodía, porque yo les decía, la mayoría de los saltos están del lado argentino, la cantidad de los kilómetros de pasarelas del lado argentino son mayores, lleva más tiempo. Pero la catarata brasilera vale muchísimo la pena hacer por la perspectiva. Uno hace primero el día 1 el parque, recorres el parque, y al otro día, cuando vas al Parque de Brasil, ves desde Brasil todas las pasarelas que vos estuviste caminando el día anterior, con todos los saltos desde una perspectiva mucho mejor, porque la foto sale más impresionante. En este caso, como ven, del lado brasilero, ven que las pasarelas son mucho más chicas, por eso se hace en mediodía, pero lo que tiene el lado brasilero, que es increíble, es la pasarela que tiene para mirar a la Garganta del Diablo desde la altura de abajo. O sea, nosotros vimos en el argentino la Garganta del Diablo desde arriba. Cuando vamos al lado brasilero tenemos esta pasarela que vemos acá. Esta foto es impresionante. Acá ven las pasarelas del lado argentino que nos llevan a la parte de arriba. Y acá tenemos la del lado brasilero que nos deja en un balcón increíble para poder ver. Esta pasarela es maravillosa. Como ven, tenemos la catarata
enfrente y es increíble las vistas que tenemos de todo el Parque Nacional. Lo bueno de que sea de media tarde es que nos daba la oportunidad de tener una tarde libre para hacer distintas actividades. Como les dije, ¿cuál es la básica que alguien que va a Iguazú tiene que hacer? El Parque Nacional del lado argentino y el Parque Nacional del lado brasilero. Hay opciones para pasajeros que solo tienen un día, hay opciones de hacer los dos parques en el mismo día, pero obviamente del lado argentino se recorre solo una partecita muy chiquita porque si no el tiempo no daría para nada. Siempre hay que tener en cuenta que acá hay un paso fronterizo para llegar al lado brasilero de las cataratas. Si uno está alojado en Argentina, tiene que hacer aduana, se hace migración. Uno pasa, llega al parque, recorre las pasarelas del parque, tiene toda la vista panorámica y al mediodía ya se hace el regreso. Ambos parques tienen opciones de restaurante adentro del parque para comer. Ambos parques se puede llevar comida, si uno quiere llevarse una vianda también puede. Entonces, las dos excursiones contemplan tiempo libre para que la gente almuerce, ya sea usando las diferentes opciones del parque o lo que se llevó el pasajero. Y luego regresan. La catarata del lado brasilero se suele combinar con dos actividades. Una es el Parque de las Aves, que esto está espectacular para familias. El Parque de las Aves es un santuario de aves recuperadas en donde uno puede meterse dentro de grandes jaulas y poder tener contacto con aves hermosas tropicales de todo tipo que hay en esta zona de Brasil y del resto de América, porque también hay aves del resto de América. Es muy bonito, yo lo recomiendo sobre todo para familia. Cataratas es un destino que para chicos vale la pena totalmente porque el contacto con el agua, con los monitos, con las mariposas, o sea, los niños vuelven súper emocionados de conocer semejante lugar natural. Y el Parque de las Aves te da esto, es simplemente un paseo de 2 horas en donde uno entra y puede tener contacto y sacar fotos de estas aves hermosas que están, medio uno se está metiendo en la selva a conocerlas en su hábitat natural. Eso es lo que se suele combinar, el Parque Brasil, se hace Parque de las Aves y luego se regresa a Argentina, al lado argentino. Y por otro lado, otra de las cosas que también se pueden hacer es un vuelo en helicóptero, un vuelo bautismo. Esto se hace desde el lado brasilero, el vuelo son 10 minutos, 15 minutos, pero bueno, o sea, uno tiene la posibilidad de ver lo que es toda la cuenca de las cataratas desde el aire, en una experiencia única que es viajar en helicóptero. Esas serían las dos actividades que podemos combinar por la tarde cuando a la mañana hacemos el lado brasilero para llevarnos ya completísimo lo que es cataratas. Otras opciones que tenemos es, por ejemplo, el Jungle Flight. Nuevamente esto suele estar para gente que le gusta mucho la adrenalina o para familias. Es un parque en donde se pueden hacer actividades como tirolesa, rapel. Entonces uno va durante 3 horas. Obviamente tienen los equipos de seguridad, tienen entrenadores, supervisores que van supervisando las actividades. Son actividades que alguien sin experiencia lo puede hacer. Obviamente siempre hay que cuidar el tema del estado físico, de que la persona tenga el estado para hacerlo. Pero también a la tarde, cuando uno tiene libre, porque ya a la mañana hizo el parque, se puede ir al Jungle Fly, tirolesa, equilibrio, todo en lo que tiene bueno es la inmersión adentro de lo que es la selva en Iguazú, que está constantemente alrededor nuestro. Ay, bueno, perdón, de repente, esas serían, la verdad es que Cataratas tiene algunas más opciones, también hay un show de tango que se puede hacer en Cataratas, pero lo cierto es que, como les dije, es el destino perfecto para un fin de semana, para 2 o 3 días nada más, para poder hacer todo, para poder recorrer bien el parque. El parque del lado argentino es enorme, como lo ven, todo lo que se puede recorrer es hermoso. ¿Vale la pena ir 2 días? Sí. El que tiene más días, si quiere volver 2 veces al parque, sí, porque la naturaleza está en constante movimiento y el paisaje cambia día a día, hora a hora. Vale la pena realmente conocer este lugar. Iba a meter un videíto que no se me cargó en la presentación para que puedan, porque la verdad es que es muy, muy hermoso el tema de la combinación de el salto de agua en movimiento con el sonido, de ver tantos millones de litros por segundo que van pasando. Es una experiencia única que le recomiendo a todo el que pueda, a ustedes y a sus pasajeros, porque la verdad que Puerto Iguazú realmente es increíble. Yo sé que no soy muy parcial cuando lo digo, porque bueno, soy argentina y porque me gusta, me dedico a esto, pero la verdad es que la magnitud de estar en estos lugares tan enormes, uno se da cuenta de que somos un porotito habitando una tierra hermosa y poder tener acceso a este tipo de lugares es un gran privilegio. Voy a abrir nuevamente, si alguien tal vez hay algunas dudas, que hablé un poco más rápido de lo que es Cataratas, si tienen alguna duda, por supuesto, estoy acá
para contestarles, aprovechar el espacio. Acá Leonel pregunta si todas las experiencias dentro de Acrux pueden ser personalizadas. Exactamente, sí. No solo, o sea, sí. Lo que tiene, como yo decía, de bueno Argentina en general es que siempre se puede adaptar todo al pasajero. Obviamente no es lo mismo contratar una excursión regular que contratar una excursión en privada, pero si vos tenés un pasajero, no sé, fanático de las mariposas, que bueno, se consigue, o sea, hacemos una experiencia, buscamos un guía que sepa, y por supuesto se puede coordinar para lo que el pasajero necesita, ya sea por tiempo, por gusto, por miedos, o sea, se puede adaptar a lo que sea. En eso está buenísimo. Tanto el destino Buenos Aires como Iguazú y como Argentina en general. También la idea de este ciclo de capacitaciones es poder brindarles a ustedes las herramientas como para que puedan personalizar ustedes mismos de acuerdo a sus pasajeros. Acá con los datos que da Mary, por ejemplo, 3 noches en Buenos Aires, 2 o 3 en Iguazú, también ustedes van a poder elegir y armar el producto a medida. ¿Qué es más recomendable, llevar efectivo o tarjeta de crédito? En realidad, en todos lados te van a aceptar hoy en día vieron que el efectivo cada vez escasea menos. En todos lados aceptan tarjeta de crédito, hasta en los puestos de la feria tienen el postnet para que uno pague. Igualmente siempre tener algo de efectivo sirve para alguna propina, para algún día que no esté andando el postnet, pero no es necesariamente hay que tener 100% efectivo. Se pueden manejar perfectamente con tarjeta en la mayoría de los lugares. Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención, ha sido un placer y bueno, nos vemos en la próxima capacitación.